Voy a retroceder la presentación para que se vea, ¿verdad? Decía de que acá tenemos en la primera, tomamos o seleccionamos los dos elementos que deben cumplir con estas características, ¿verdad? Primero probamos la reflexividad. En este caso no debería ser este A, ¿verdad? Debería ser, digamos, un B, ¿verdad? Entonces, de tal manera que la idea es que lleguemos a un número, digamos, a que los dos elementos que se han tomado son iguales. Por eso tenemos la expresión en ese caso. Y luego la resta de los dos, pues si son iguales, no queda de otra que sea cero. Cero está en los enteros. Y además, si esto es cierto, entonces no queda más de que si A es igual a A o B en este caso que dije yo, entonces aquí diría que ellos son, uno es menor o igual que el otro. En ese caso, el A menor o igual que el A. Para la simetría es la misma cuestión. Decimos de que A es menor o igual que B, entonces existirá un número entero tal que al hacer la resta de B menos A nos va a dar un caso 1, pero ese caso 1 recordemos que debe ser un entero positivo, porque B es mayor o igual. Y además tenemos de que la parte inversa, que si B es menor o igual que A, entonces va a existir un caso 2. Obviamente ese caso 2 también debe ser un entero positivo. De tal manera que al hacer la resta de A menos B, nos va a dar un caso 2. Pero entonces, luego lo que hacemos es hacer la suma de los K, que sería K más, bueno, este sería, digamos, K sub 2, digamos, más K sub 1, esto debe dar 0. Pero entonces, al resolver esto, nos queda una igualdad que K sub 2 es igual a K sub 1. Pero además, por lo mismo, se deduce que K sub 1 es igual a menos K sub 2. Si hacemos, digamos, por ejemplo, acá despejamos lo que es el K sub 1, nos queda que es igual a menos K sub 2. Pero si eso es cierto, si K sub 2 es igual a menos K sub 1 y K sub 1 es igual a menos K sub 2, entonces nos queda de otra que los dos son iguales y que los dos son iguales a 0. Por lo tanto, entonces si eso es cierto, estamos diciendo de que los elementos que se han tomado son iguales, ¿verdad? Porque ya se hizo la resta en ambos lados, digamos la propiedad conmutativa, llegamos a un elemento, luego sumamos esos elementos y verificamos que son iguales. Entonces, al ser iguales, los K, entonces no nos queda de otra que los elementos que se tomaron al inicio son iguales, el A y el B. Y la otra propiedad, que es la transitividad, que procedemos de esta forma, decimos que tomamos el A menor o igual que B, entonces existe un K menos 1. Obviamente que estén los enteros. Entonces al hacer el B menos A, eso también nos va a dar lo que es, digamos, un entero K sub 1. Si esto es cierto, decía, entonces existe un K menos 1 en Z. Tal que la resta de B menos A, ya dijimos en las partes anteriores que son igual a un K sub 1 con K sub 1 dentro de los enteros positivos. Y además también tendremos otro elemento que le hemos llamado C, de tal manera que B va a ser menor o igual que
que C. Pero entonces va a existir un K sub 2 que está en los enteros positivos. De tal manera que si hacemos la resta de C menos B, esto nos va a dar un elemento o un número K sub 2, pero ese K sub 2 pertenece a los enteros positivos. Ahora, entonces, si hacemos la suma, ya sabemos por la parte anterior que K sub 1 más K sub 2 da un entero positivo. Entonces, al hacer la suma de B menos A, que es la parte anterior, sería esta. Al hacer la suma de B menos A más C menos B, obtenemos únicamente esta B, se nos cancela con esta y solo nos queda A más C. Pero aquí sería C menos A, ¿verdad? Solo nos queda esto. Menos A más C o simplemente C menos A. Pero C menos A es igual a K sub 1 más K sub 2 debido a que el B menos A nos da como resultado un K sub 1. Y el C menos B nos da resultado K sub 2 según la expresión que tenemos acá. Entonces, quiere decir que el C menos A es igual a K sub 1 más K sub 2. Por lo tanto, si estos son iguales, quiere decir entonces que el A es menor o igual que C, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es la propiedad transitiva. Ahora, fíjense que esta parte lo que pide es la definición sobre un conjunto parcialmente ordenado. Para ello ya sabemos, ya lo mencionamos en la solución del ejercicio anterior, de que cumple la propiedad reflexiva. También, y aquí tenemos una pequeña definición, que es una relación de R sobre un conjunto A, y dice que ese A es reflexiva si para todo X que pertenece a A, X está relacionado con el mismo. Esto solo la escribí nada más para que hacer un pequeño recordatorio, ya que ya se ha trabajado en otras ocasiones. Y luego nos dice acá, en otras ocasiones, o en otras palabras, una relación reflexiva si todo elemento conjunto sobre el que está definida está relacionado consigo mismo. Es precisamente lo que nos dice acá, que X está relacionado con él mismo. Eso es lo que es la propiedad reflexiva, o idéntica, ¿verdad? Y la segunda que debe cumplir, que es la antisimétrica. Y ahí tenemos la pequeña definición. Una relación R sobre un conjunto A es antisimétrica si para todo X que está en A y Y que está en A, entonces X se relaciona con Y se relaciona con X. Es decir, que los dos están contenidos. En ese caso, decíamos en las actividades anteriores que el X era igual al Y. Y luego eso para todo X, eso se cumple para todo X. Y aquí aparece la expresión X, Y Y, X. Los dos deben estar en lo que es la relación. Y si eso es cierto, entonces esto pues ya se discutió en ocasiones anteriores, de que si eso es cierto, entonces X es igual a Y. Y la propiedad 3, que es la transitiva, ahí tenemos como una media definición que dice que una relación sobre un conjunto A es transitiva si para todo X y Y dentro del conjunto A y también un Z, eso va a ser cierto si el X, Y está en la relación y el Y, Z también está en la relación. Entonces, si el primero se relaciona con el segundo y el segundo se relaciona con el tercero, entonces el primero se relaciona con el último, que sería el Z. Ahora, y esto se cumple para cualquier elementos dentro de ese conjunto. Y aquí aparece la expresión de que X se relaciona con Y se relaciona con Z, eso está en R, que es la relación. Entonces también se relaciona, esto también está dentro de la relación. El primero con el segundo, también está el segundo con el tercero, y si esto es cierto, entonces el primero que es X
también va a estar relacionado con Z y van a pertenecer a lo que es la relación. Eso con respecto a la propiedad transitiva. Lick, y se manejarían así los valores como están X, Y o A, B y C. No, el cambio de X, Y, Z, A, B, C no hay ningún problema. Ya. No más es cuestión de nomenclatura. Sí, es que ahí estaba confundida con el ejercicio 1, con la W y... Ah, no, no. y No es eso ningún es, problema. Sí se puede. Es válido. ya, va. Y en el caso del ejercicio 2, que me parece, pero solo tira valor de A. Entonces, al momento de hacer siempre la conjugación en que si es de orden, siempre se tiene que hacer con A, B y C, porque solo tiene un valor, que sería el valor de A. Tiene que ser 3 elementos, porque recuerde que la transitiva se prueba con 3 elementos. Ujú. Sí. Ya, va. Ahora entonces veamos, fíjense que la construcción del diagrama de Haas, eso lo discutimos en la tutoría de repaso, no sé si recuerdan y podrían mencionar algo. Me parece, si no estoy equivocado, que lo discutimos un poco en lo que es digamos, en la tutoría de repaso. ¿Qué me pueden decir sobre el diagrama de Haas? No estuve en la tutoría, Lick, pero he estado viendo, descargué el video y he estado tratando de resolver el ejercicio, pero no me queda muy claro, cuando se dice que la construcción, al final el gráfico tiene que salir vertical, o alguna una línea, algo lineal, eso siempre se tiene que cumplir. Sí, no necesariamente, pero en la mayoría de casos sí va a salir así. Lo que pasa es que recuerde que el diagrama de Haas prácticamente como viene del digrafo. Entonces, lo que se hace prácticamente es hacerlo más sencillo, ¿verdad? Sí. Porque le Ujú. quitamos todos los ciclos, le quitamos todas las aristas, Las pero al aristas, final, ajá, pero al final todos los elementos están relacionados. sí. Entonces, en la mayoría de casos siempre va a ser así. Y no necesariamente todas las uniones tienen que depender del primero en el caso de uno, o si fueran letras en el caso de A, no necesariamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tiene A está con A está con B y A está con Ujú. C, entonces ya lleva 3 puntos. Sí. Pero resulta que en el otro solo tiene B con B y B con C. Entonces, al parecer, todos van en una línea, aunque el B no inicia de A, sino que del mismo. Ujú. Sí. Mm, ya. Sí, porque en el caso del ejercicio, el uno lleva al 3 me parece, Ah, pero luego el 5 no tiene relación con el uno, pero sí con el 4. Entonces, no sé si realmente se puede ser problema, o lo importante es que vaya siempre en la misma secuencia. sí, en la misma secuencia, pero como digo, quizás no siempre, la idea es que siempre aparece como una, digámosle, como una especie de vertical, ¿verdad? Ajá. Pero en la mayoría de los casos dependerá la forma de cómo usted ubique los elementos. Ordena. Ah. Ah, claro, Y esa no es la idea. necesariamente, tienen que ir uno, dos, tres, cuatro, así en ese orden. Porque en mi caso sí me ha salido una línea, pero no así en ese orden, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo le ha salido? Uno, tres, no lo ¿Y, tengo ahorita a mano porque ando aquí buscando señal. y por qué 1, 3? Bueno, habría que Al, ver mm, qué pasa con el 2. es que el 2 no tiene unión con el uno, entonces el 2 queda como antepenúltimo, Y el uno porque tiene, el 2 une al 5. y Entonces después de 2 queda 5. El uno es el primero. el uno no está con 2. No, no, Ah, no, bueno. no.
Sí, por eso le digo, en la Ajá, mayoría de casos va a suceder eso, pero en algo otro no necesariamente va a quedar una recta. ajá. Sí, Ya. vaya. Entonces, eso es el digrafo, ¿verdad? Pero en ese caso que de 1 a 2 no hay conexión, ¿cómo quedaría entonces la línea? Vaya, porque también se define por puntitos donde hay Sí. conexión y así como no hay conexión de 1 a 2. Bueno, es que habría que ver cómo lo están planteando, porque si de 1 a 2, por ejemplo, y de 2 a 2 tiene, hay una conexión de 2 a 2. No, 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 es que como de 2 a 2 sí. desaparecen, va. Como debe Ujú. de desaparecer cuando desaparecen las, ¿cómo se llaman? Los ciclos Los ciclos de la unión entre los mismos signos. o las aristas, Desaparece esa unión entre 2 y 2, 3, pero 3, 4, 4, así va. acuérdese que Entonces, cuando va a eliminar las aristas, todos los elementos quedan conectados 1 a 1. es que sí quedan Hay que ver, conectados. Sí, sí. ajá, Sí quedan conectados. Va, en mi caso me queda 1, luego la flecha une va para 3, luego ujú. 3 une a 4, no, a 2, luego 2 une a 4, luego 4 une a 5, por ahí así. Entonces, Ay, a la hora de ordenarlo, sí queda una línea vertical sin separar ninguna línea, pero no en el orden 1, 2, 3, 4, 5, era lo que le decía, pero sí queda una línea recta. no, pero entonces en este caso, si está uniendo 1 con 3 y Ujú. luego el 2 con el 5, entonces Sí. lo ideal es que no le va a quedar una recta, porque ¿dónde va a estar Mm, la unión de 1 con 2? con 5, es que 2 no se une, 2 desde el primero ya no unía con... Entonces definitivamente no le debería quedar una recta. mm, ujú, Como digo, no siempre le va a parar una recta. Y en ese caso, sí, porque si usted hace entonces una no es recta, recta. si usted hace una recta, obligatoriamente uno lo va a llevar a 2 y no está ese medible. Por eso le preguntaba si tenían que salir siempre en ese orden, porque si No, deben de salir en ese orden, entonces no sale una línea. no, no, en ese caso no. Ah, pues no. Sí. Y luego, bueno, lo que mencionamos es que recuerda, aquí se eliminan las aristas y además se eliminan los ciclos, es cuando uno está relacionado con el mismo, ¿verdad? Y las aristas son, por ejemplo, cuando 3 une a, por ejemplo, 2 con 3 y 2 con 4, ahí habría que eliminar la que sea correspondiente, ¿verdad? O la que sea necesaria. Eso es con respecto al digrafo. Y el ejercicio dice que hay que construir un diagrama de Haas de la siguiente matriz. Esto yo creo que lo vamos a pasar un poquito rápido porque vimos uno en la clase anterior, ¿verdad? ¿Verdad, Kenia? O Sí, Andrea, yo si estuve recuerda. viendo eso ahorita. Sí, ¿verdad? Vilma también. Bueno, entonces, Sí, sí estuve viendo. para poder hacer el diagrama de Haas de esta matriz, lo ideal es formar el conjunto, ¿verdad? Y que el conjunto sale de acuerdo a los elementos, obviamente, que contiene la matriz. Donde hay uno, significa que los elementos están relacionados. Y donde hay cero, significa que esa relación no está dada. Entonces, si yo digo acá, por ejemplo, si fuera A con A, está relacionado, ¿verdad? Porque hay uno. En este caso, como hay cero, digamos que sería A con B, aquí no está relacionado, con C tampoco, con D tampoco, con E tampoco. Entonces solo sería A con A. Y así lo vamos formando. Bueno, eso creo que lo hemos discutido en varias ocasiones. Y acá tenemos el A con A. Si se fijan, el A solo se relaciona con A. Y veamos el B. Miren, el B está con A. Correcto. Está B con B. Nada más. Y aquí aparece B con A y B con B. Aquí hay un pequeño, bueno, no están en orden, ¿verdad? Pero bueno, aquí. Miren, B con A y B con B. No está en ningún otro. Ahora, si verificamos el C, que sería acá, C con A, sí, y C con C, son los únicos.
C con A y C con C. Entonces, así se va formando. Yo creo que en esa parte no hay problema, ¿verdad? Por mi parte, no, ahí en la construcción del diagrama un poquito, sí como más claro, he entendido bien en la tutoría repaso, pero sí en las demás, en lo del mínimo, minimal, todas esas cosas, sí, ya están más confusas y lo de la transitividad y todo eso, a mí sí me ha dado problemas. Vale. Entonces, teniendo ya lo que es el conjunto, formamos el diagrama. Miren cómo sale el primero. Y por eso digo, no siempre va a salir una resta. Y aquí tenemos un caso bien específico. Vean, aquí tenemos A con A. Creo que es el único, ¿verdad? A con A, B con B, B con A, nada más. Acá tenemos C con C, tenemos C con A y C con B. En el D tenemos DD, D con E, D con A y D con B. Entonces, para poder, pues, este es el digrafo, ¿verdad? Entonces, para poder formar el diagrama de House, miren lo que sucede. Aquí no necesariamente es una recta. Vean, cancelamos digamos los ciclos, y nos quedaría, prácticamente nos quedaría, bueno, nos quedaría acá, ¿verdad? Aquí nos quedaría, si cancelamos los ciclos, nos quedaría acá, bueno, sí. Acá ya lo cancelamos todo, el A con A ya no está, el C con C, bueno, ninguno. Y miren, del C partimos para B, y de B para A, y de A partimos para E porque E está para A, miren, ¿ve? O sea, no hemos perdido la trayectoria. Vamos acá, y luego vamos para acá, y luego de E salimos para D, vamos para acá, y luego de D salimos para B. Ya tenemos como una especie de, como si fuera, bueno, en la que yo hice, como si fuera una P, pero aquí en la presentación, miren, aquí se responde la pregunta de Elsie, ¿verdad? Ahora, supongo yo que usted el 1 que no se relaciona con el 2, más o menos le va a quedar así, aislado. ¿Estamos? Sí, Lick, pero ahí en la tarea y el problema 3, esa gráfica, o sea, ¿cómo vamos a determinar los elementos maximinales y miniminales de los siguientes conjuntos ordenados? Ahorita vemos, creo que hay algo de eso acá, creo yo, no me equivoco. Veamos. Los extremos de un conjunto parcialmente ordenado, ¿leyeron algo sobre eso? Maximal, minimal, máximo, mínimo, cuota superior, cuota inferior. Yo estuve viendo tutoriales acerca de esto. Sí. Vaya, entonces, vamos a ver, coménteme algo sobre eso. Es que al final confunde, no lo logré comprender bien porque decía que si, por ejemplo, tenemos un número 6 y a la par del 6 tenemos un 8, luego abajo de esos dos números, supongamos que está un 3, entonces 6 no es 6 no es,
Hola. Quizás se le fue la señal y Vaya. ¿Alguien más que le ayude o que continúe con lo que ella estaba diciendo? fíjese que yo estuve igual leyendo el libro y viendo unos tutoriales, y sí, realmente bien confuso, porque yo creí que si decía saque el número maximal, iba a ser exclusivamente solo uno. Pero Ujú, según una tutoría que yo vi, hacía una gráfica. Por ejemplo, en esa gráfica tenía 6, tenía 12, 24. Entonces, para mí, el mayor era 24. Pero dice si está por encima, entonces puede ser que ese 24 esté abajo, y no cuenta. Entonces, yo, según que tenía que sacarle la gráfica, el mayor, el menor, va. Pero ujú. dice que si están, el que está sobre él. Entonces, puede existir dentro de la gráfica un 24, pero si está ordenado de abajo para arriba, entonces ese no cuenta. No Algo será. así. Ujú. Este, No, que no es. Entonces, cuando están así como lineal, es fácil que la gráfica esté de menor a mayor, de abajo para arriba. Pero en el caso cuando son así lineales, entonces ahí es donde tendría yo a confundirme. vaya. ¿Alguien más? Acerca del elemento maximinal y minal, Ajá. creo que el máximo es que decía que si un elemento A pertenecía a A, es un elemento máximo de A, es Ujú. decir, que si X es menor o igual que A, para toda X que pertenezca a A. Eso sí le puedo entender, igual que el elemento mínimo, que es casi lo mismo, ¿va? La misma definición, que dice de que si un Sí. elemento A pertenece a A, es un elemento mínimo de A. Sí, pero ahora aquí cambia, ¿va? En el elemento máximo era de que decía que si X era menor o igual que A. En cambio, en el elemento mínimo decía que si A es menor o igual que X, para toda X que pertenecía a A. Sí, lo que pasa que este prácticamente maximal y máximo tiene que como este ¿cómo se llama? Como que tienen similitud. Vamos a ver. Sí, solo como en los X, que es menor o igual que A, algo así, creo que cambia. Ajá, ya les voy a mostrar lo que tengo por acá. Creo que André y Esther se desconectaron Es que aquí de seguro está lloviendo. porque no tenían luz. Sí, sí está Ah, lloviendo donde ellas me estaban comentando. y es que aquí igual sé que está lloviendo fuerte. Así está en todo, Lick, así está aquí también. De veras. Estamos En todo mal, El Salvador está lloviendo. todo El Salvador quizá. El Lick le quería preguntar algo Sí, acerca del ejercicio 3. ajá. En el literal C, ¿bajo qué orden determinaríamos el ejercicio? Porque ahí solo da que A sea igual a 2, 3, 4,
6, 8, 24, 48. En esa Ujú. parte sí no sé cómo bajo qué orden. ¿Siempre en los parciales ordenados o en un orden parcial? No, siempre debe ser de orden parcial. Casi igual que el ejercicio 1, ¿verdad? Sí, claro. Hay que hacer también lo de las 3 conjunciones transitivas, Hay que hacer las antisimétrica tres. y todo eso, siempre, casi todos se refieren a eso, Lick. El 2 En esta parte, también. sí. Otra pregunta, Luis. Sí, dígame. En el problema 4, cuando habla de retícula del conjunto A, entonces de un parcial ordenado bajo la relación de divisibilidad, siempre estaríamos implementando lo que son las 3 condiciones. Las tres condiciones, siempre las tres condiciones. Solo que ahí Y sería, haríamos como un diagrama o no sería necesario. mm, sí, sería importante que sí se hiciera el diagrama. Sí, porque vi muchos ejemplos de retícula en el libro y sí demostraba los diagramas. Sí, sí, Ya, por lo que ahí, Lick, en esta tutoría hubiéramos resuelto la tarea mejor. de veras. Sí. El tren, No, porque entonces ya ustedes ya no van a tener nada más que hacer. Y Como no, Lick, sí. Aunque hiciera un ejercicio similar y habría que solo sacar ejemplo de ahí, ni aún así no lo entiendo. no, sí, en la tutoría anterior hice uno similar, por ejemplo, al del cociente, creo que el del cociente. Sí, me parece que el del Yo, cociente, yo le he visto toda y y no no vio me esa ubico parte. mucho. De verdad, o será que yo me he Sí, equivocado. sí, porque, bueno, de ese que dice Kenia, yo de ese sí que no entiendo nada de ese de la retícula y he estado revisando también el material del libro y viendo tutoriales y no mucho. Vaya, pero lo va a comprender ahí para ver. Ya cuando se ponga a ver que le va a salir bien solo. Miren, ¿cómo se llama? Sobre el elemento maximal está. Me decía de que, bueno, obviamente es un elemento que debe estar en el conjunto, ¿verdad? Y me decía algo parecido a Kenia, que ese elemento va a ser un maximal, pero si no hay otro número en ese conjunto en donde el C sea mayor. Es decir, que en otras palabras lo que nos dice es, voy a ver si puedo escribir. Aquí, ¿verdad? Vamos en el maximal. Un elemento A que esté dentro, ¿verdad? Dentro de A va a ser maximal, pero si no existe C, si no, bueno, mejor lo hubiera hecho con símbolos. Vamos a borrar esto. Entonces va a ser maximal
si no existe un C. De tal manera que ese C no puede ser mayor que el A. Entonces, no se puede dar, digamos, esto, de que A sea menor o igual que C. Eso es lo que debe cumplir para que sea un maximal. Y para que sea un minimal, lo contrario. A será un minimal si no existe un C tal que A sea mayor o igual que C. Entonces, las definiciones esas son las que quizás como tienen bastante de, digamos, similitudes, por eso tienden a confundir. Pero esa es la definición de maximal y minimal. Pero al final, gráficamente, si ustedes observan, los elementos maximales serán los prácticamente en la gráfica, ¿verdad? Serán los que están más arriba. No simplemente habrá uno. Y los elementos minimales serán todos los que están, digamos, por decirlo así, por debajo de todos los demás. Y Pero es según lo que vale o según el orden de la gráfica. vaya, recuérdense que cuando hacemos o cuando tenemos un dígrafo, generalmente está ordenado, porque como estamos hablando de conjuntos parcialmente ordenados. Por ejemplo, creo que tengo creo que el siguiente ejemplo habla de eso. Solo nada más discutir la teoría, pero creo que el otro ejemplo sí. Ahora, y el máximo, ese elemento A va a ser mayor, o el máximo, perdón, si todos los X dentro de ese conjunto son menores que él, el máximo, y el mínimo lo contrario. El A va a ser menor que todos los demás. Eso va a ser el mínimo. Y la parte de lo que nos dice ahí, la cota superior, ¿verdad? El elemento A siempre, obviamente ese A debe estar dentro del conjunto. Y va a ser cota superior, pero es porque estamos hablando de, digamos, dos conjuntos. Entonces, el A que está en el conjunto A va a ser una cota superior del conjunto B, pero si ese A es mayor o igual que un elemento que esté en el segundo conjunto, que es B. Y lo de la cota inferior se traduce, digamos, en lo contrario, ¿verdad? Simplemente la definición. Pero veamos el ejemplo para que quede más claro. Ahora, acá una retícula. Una retícula la discutimos en la clase anterior, ¿verdad? Pues, siempre hablamos de conjuntos parcialmente ordenados. Y eso es una retícula si para cualquier dos elementos la máxima cota superior, que se denota por esta expresión. ¿Cómo se lee esta expresión que a mí se me olvida? A ustedes no se les ha olvidado. Vean, una cota, habrá una, digamos, la mayor cota superior de X y Y, que se va a denotar por esta expresión, y la menor cota inferior, o la mayor cota inferior, perdón, que se va a denotar por esta expresión. ¿Cómo es que se lee esta expresión que yo ya se me fue por alto? En la X máxima creo que conjunción era Y. En la máxima es aquí. Bueno, lo voy a quitar eso para que lo vean bien. Es que no, ahí está. Esto sería esta relación. ¿Es conjunción o disyunción? esa creo que es la unión.
es una unión. Y en términos de conjunción y disyunción, ¿cómo se le llamaba a este símbolo? Esa era la disyunción. Pero sí representa una unión, ¿verdad? Y aquí representaba una Sí, interacción. Ajá. Entonces, eso es una retícula. Pero veamos el ejemplo. Miren, dice, determinar si el diagrama de Haas representa una retícula. ¿Cuál creen ustedes que representa una retícula y cuál no? para mí el literal A no representa una retícula y el literal B sí representa una retícula. Según lo que se ha discutido, hablábamos de una unión. Ahí la definición nos dice algo diferente. Pero en cuestión de, digamos, vamos a ver aquí que sale. Habíamos mencionado algo sobre esto, ¿verdad? Sí, que no estaban unidos. Exactamente. Entonces, por esto no es una retícula. Pero sí, vean, todos están. Y ahí mencionábamos, hasta relacionamos, me parece, el circuito ¿cómo se Los llama? El circuito hamiltonianos parece que eran. Los del hamiltonianos. ahí, y decíamos que prácticamente una retícula cumplía con hamiltoniano, pero había una diferencia que esa, ustedes seguro ya la descubrieron. Entonces, sí, el literal B representa una retícula y aquí lo decimos. El literal A no es una retícula debido al conjunto H. H. Miren, por esto no cumple una retícula. Y dice, no es una retícula debido a que el conjunto GH no posee cota inferior, que dijimos que era una cota inferior. ¿Recuerdan? Cota inferior es que uy, vamos a ver. Cota inferior es que si este fuera una cota inferior, entonces este no debería estar acá, ¿verdad? Porque Que dice que no. siempre tiene un número inicial Sí, o una unión inicial y una unión final. Algo eh, así. la retícula. Vaya, ¿por qué no es cota? Es porque dice que no debe haber un elemento que sea menor o igual que él. Y si bien acá tenemos dos, ¿verdad? Ahora en el 2 en el literal B, sí, ¿verdad? Y aquí lo dice, tomando los subconjuntos de los elementos para cada subconjunto, se observa que tiene una cota inferior y una cota superior, como se puede observar en el diagrama. Miren, aquí tendríamos una cota inferior y aquí tenemos una superior. Sí, ¿Sí? así era lo que le decía yo hace un momento sobre el ejercicio 4, que así podríamos demostrar una retícula como en el literal B por el ejercicio 4. No sé si estaría bien así, Sí, depende de lo que me dé las tres conducciones. sí, porque yo creo que el gráfico como que también ayuda a facilitar la visión. Entonces sí, sí puede hacer uso de él. Va, está bien, Lee. Sí. No lleva así Ahora, como un orden definido, porque dice construir la gráfica sí, o el dígrafo en base a los números que dan. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo lo acomodar. si se fija, En base siempre al menor y al mayor. sí, porque si se fija en por ejemplo aquí, iniciamos aquí. Digamos que en orden alfabética sería la menor, ¿verdad? J, K, L, M, N, O. Entonces ahí prácticamente no hay un orden, digamos, específico o un orden estricto. Porque lo mismo sucede aquí, miren. A, B, C, luego D, pero aunque hay que, aquí ven,
como que vamos del menor al mayor. Sí, Lo que iniciamos tiene que tener entonces es un punto de inicio, un punto de final. así es, sí, correcto. Ya, ya, ahora sí. Vale. Ahora, fíjense que no sé si han leído sobre las propiedades que cumplen la álgebra booleana. Esta es una de las propiedades. En algunos casos le llaman complemento. El complemento del complemento es el mismo elemento, por decirlo así, ¿verdad? Y que esta, como es prácticamente en términos de unión e intersección, para que lo veamos más fácil, esta sería intersección, ¿verdad? Entonces el complemento de ellos dos sería igual a aplicar el complemento por separado. Es la de una propiedad. Y, eh, y la otra de la misma manera. Esta sería la unión, ¿vea? Simplemente separando. Entonces una álgebra booleana debe cumplir estas tres condiciones. Y luego tenemos que leyeron sobre el conjunto, el concepto de polinomios booleanos. ¿No lo vieron? En mi caso, no, hasta ahí me he enfrascado en el 1, el 2 y hasta ahí. Hasta ahí nada más. Bueno, entonces lo voy a dejar de tarea porque lean la definición de esto. Y vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver. Bueno, esa no. Esta no. Aquí lo vamos a ver. Esta parte, digamos, este ejemplo nos dice aplicar la regla de la aritmética booleana para mostrar que los polinomios booleanos dados son equivalentes. Y nos da ese polinomio. Entonces, este lo vamos a discutir en la clase de repaso para que lo llevemos más, digamos, más despacio. Y acá, bueno, sobre el mapa de Carnot ya habíamos discutido, ¿verdad? En la clase anterior. ¿Se recuerdan? ¿Cómo formábamos el mapa de Carnot? Y aquí está prácticamente el capítulo 8, ¿verdad? Árboles. Sí, ligué esa parte, creo que sí me quedó claro, lo de los mapas y eso de los árboles. Solo me falta leer los árboles etiquetados nada más. Perfecto. Y entonces, Lo que sí me queda duda siempre en el ejercicio 3 es en el literal A. ¿qué es lo que Esa dice la... relación con el orden usual de menor o igual que. Vamos a ver. Todos leyeron la parte de árboles, la parte de línea. El conjunto A, bueno, A es un conjunto, es una relación en A, es un árbol si existe un vértice en el conjunto A, con la propiedad de que existe una única trayectoria hacia cualquier otro vértice, ¿verdad? Hay que decir que no tiene más de una trayectoria. Eso es lo que es árbol, que por cierto es la parte que se va, le va a salir en el, digamos, mañana, ¿verdad? Y una pregunta, ¿y Sí. qué tal venga en la autoevaluación mañana un ejercicio a que solo digan sea igual a los vértices, tales números, ¿verdad? Y T sea igual a los vértices tales? Entonces ahí siempre vamos a tener que dibujar el árbol, ¿verdad? Claro, Sí, cumpliendo el nivel 0 si lo pide, o el nivel 1 y el nivel 2. sí, por eso que quiero que veamos el ejemplo. Veamos. Dice, aquí nos da un árbol. Este es un árbol, ¿verdad? Sí, Considera el árbol, dice, con raíz TA. Sería aquí la raíz. Y de aquí
partes, para todos lados. Ahora, después de observarlo, dice, encuentre todos los vértices de nivel 3. Enumere todas las hojas. ¿Cuáles son los hermanos? Ahí habla de los hermanos, de los hijos. Luego calcular el árbol TC y TD. ¿Cuáles serían los vértices de nivel 3? Para mí los del nivel 3, bueno, del B sería el literal Del E. B. Vamos a ver, tenemos Ajá. el B. Ajá, el literal E me imagino que sería como lo que dice, va el nivel 3. ¿Y el K? Ahí serían como los Uno. demás subniveles, se puede decir como los hijos de ese nivel 3. Pero, vaya, hablamos de este, por ejemplo, del K. Tenemos 1, 2, 3. ¿O no es así? ¿Y el M? ¿Y del M qué me dice? Vean el M. Que es el nivel 3, El M. ¿sí? Y otro que sea nivel 3. Y Sería el del... E. ¿Y el J? Y el... Bueno, así. Veámoslo entonces. Los niveles están así, ¿verdad? 0, 1, 2, 3 y el último, que sería este. Ya asignándoles nombre, ¿verdad? 0, 1, todo esto sería en el 2, esto sería en el 3 y el 4, que sería este. Ahora, la primera pregunta dice los vértices de nivel 3. Miren, tenemos el K, el M. El K, porque tiene 3, miren. 1, 2, 3. El L también. Y el M también. Y el F, no, ¿verdad? ¿Sí? El N sí. También el O. ¿Se ve cómo van saliendo? Sí, ahora sí, Lick, ya comprendí. Ajá. Es que había hecho omiso Mire, el nivel 0. va aquí, Pensaba ¿verdad? que el nivel 1 era el A. No, sí, vamos a ver, vamos a ver. Va a ir aquí. Estos son los de nivel 3. Mire, KL, 1, 2, 3. L, 1, 2, 3. Y yo creo que en esta parte lo ideal sería agregarlo así, mire. Estos son los de nivel 1, estos son los de nivel 2, estos son los de nivel 3 y de nivel 4. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuáles serán las hojas? Nos dice que son las K, L, F, M, P, O, J. ¿Por qué son hojas? Porque ya no tienen más hijos, es decir, así como E, que producía K y a L. Y ¿Y en es porque no cambio, tienen hijos? K y L ya no producen ni M ni P. Igual Sí. que C también, Si esto tuviera uno así, ya no sería una hoja, una hoja. ya no sería hoja, ¿verdad? Si tuviera Sí. esto. Entonces en el Entonces, caso de N no, en el caso de N no sería hoja porque tiene una descendencia N, que P me parece. este no es hoja porque tiene una P, Ajá. tiene una ¿cómo le llama a esto? Hijo, ¿verdad?
Y luego nos pide, lo otro que nos pide es cuáles son los hermanos de I. ¿Cuáles serán? El I está, no sé, pueden ver bien la imagen, ¿verdad? Aquí está el I. ¿Cuáles serán los hermanos? Dice ahí. Sería N y O. N y O serían los hijos. Ah, sería H y J. H y J. H y J. Y luego nos dice, ¿cuál es la siguiente? Los hijos de I, TC. Fíjese que dice que calculemos TC, ¿verdad? Entonces TC simplemente es como que le cortemos un pedazo, así. Y este sería TC. E sería TC. Luego nos dice, calcule el árbol TD. Entonces el TD, ¿dónde tenemos el D? No lo veo. El D sería cortar aquí. Cortar esta parte. Veamos. Mire, el TC, cortamos esa parte. El TD, cortamos acá. Y vean cómo queda el TD. Ahí está. Y el Así de fácil. cortar se arma como un dígrafo aparte de esa descendencia, o solo se deja aparte. No, solo se corta la parte que nos están pidiendo sin hacer nada más. Eso sería todo. Porque solo nos dice que encontremos. Vamos a ver. Solo nos dice calcular el árbol TC. Ahora, si no nos hubiesen dado este árbol, si solo nos hubiesen dado, digamos, datos, entonces habría que construirlo, pero en este caso solo nos pide que encontremos TC y TD, entonces solo lo cortamos de acá y lo representamos y ya está. Y digamos, si pidieran construya un árbol y nos dan ¿cómo se llama? Digamos, y todo este alfabeto, habría que iniciar de A o se puede iniciar de cualquiera. Habría que iniciar de A. Acuérdese Y que los, también seguimos con conjuntos parcialmente ordenados. y los niveles inician en A y en Y 0. exactamente, para el más alto es el 0. Ajá. ¿Sí? Y ahí estaría, ahí están los árboles. Árboles, árboles. ¿Qué más? En el 3 utilizaríamos la relación de divisibilidad, como se cumplirían las tres condiciones o no. Sí, las tres condiciones con divisibilidad. Ah, vaya, está bien. Sí. Licky, si le damos una repasadita a todo el de los 3, en el literal de la gráfica no entiendo qué pide, qué hay que hacer. Vaya, solo voy a dejar el último ejemplo, después de este, vaya. Tenemos, ahí nos pide que construyamos el árbol, vea cómo está eso. Construimos el árbol de la ecuación esta. 2 por x más 3 menos 4 por x más x menos 3 por 11. Veamos cómo lo construimos. El primero nos dice, bueno, iniciamos con un más, ¿verdad? Pero podemos iniciar de 2 por x. 2 por x. Luego dice más 3 menos 4 por x. Más 3. Miren que los signos van arriba. Menos
4 por X. Y luego nos dice más X menos 3 por 11. Más van subiendo, miren. Más X menos 3 por 11. X menos 3 por 11. Vean vean la forma, los elementos van quedando prácticamente por debajo de los signos que representan la expresión o la operación. Y ¿cómo se llama? Esto es lo que son las uniones, por decirlo así, de suma y resta, que van quedando siempre arriba. Y todos los elementos prácticamente van quedando abajo, porque en este caso X representa, digamos, un número, ¿verdad? Y eso sería un árbol. Bueno, hasta ahí estamos entonces, ¿verdad? Y en ese caso, entonces no se hace ninguna despejando muchas X, muchos signos, sino que se pone tal y cual como dan el ejemplo, a ordenar el árbol. Solo es ordenarlo. Solo es ordenarlo. Y bueno, ahí está. ¿Cuál era la duda que me preguntaba usted, Elsie? Sí, Elsie, usted fue, ¿verdad? Sobre la tarea, me dijo. Las dos tenemos dudas de la misma tarea en diferentes literales. En mi caso, me pide determinar los maximales. Entonces, donde da ese dígrafo, no sé qué hay que hacer donde dice la gráfica, qué hay que hacer con ella. No, prácticamente en ese lo que va a hacer es seleccionar el que usted considere que es el maximal, cuál es el minimal. En el caso de la gráfica solo lo va a decir, por ejemplo, suponiendo que 5, ¿verdad? Yo voy a suponerlo arbitrariamente. Ajá. Suponiendo que el maximal es 5, entonces usted lo que va a hacer es simplemente decir, el maximal es 5. Y digamos que el minimal fuera 1. Ese estoy dando ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, el minimal es 1. Nada más. Solo es como señalar. Señalar, igual que lo que hicieron en la evaluación 3. Ajá. Uh-huh. Ya. Y en el caso del C, dice determinar los elementos maximales, habría que hacer una gráfica y ordenar. Hay que hacer el gráfico, sí. Ah, Ya del gráfico, igual que el D, ya lo va a ver más hay que fácil. construirlo. Hay que construirlo, ¿no? O sea que en todas hay que construir un gráfico. Solo en el A creo que no procede, no es un elemento. No, el A está bastante más sencillo, ahí no digo ni gráfico. Igual en el B tampoco. Pero en el C sí. No se construye en el B. Siento que no es necesario. Ahí se hace lo de la operación. En el B no es necesario. Ahora que lo quieran hacer para verlo más, pues bien. Bueno, entonces si no hay preguntas, lo dejamos ahí. La tutoría de repaso sería el miércoles si no hay problemas de lluvia. Como la fecha del examen ya está, bueno, no sé, está para el 21, ¿verdad? No, yo no he entrado hoy en Que no se me olvide, revisen porque hay un cambio de fecha. Revisen la plataforma, por favor, porque... ¿Ah? Revisen la programación en lo que es las fechas en la plataforma. Vamos a ver.
Ajá. Revisen, por favor, jóvenes, porque hay información ahí con respecto a las actividades pendientes. No se les olvide. Vaya. Entonces, si no hay más que decir, si Dios quiere, lean para mañana. Quiero que salgan bien. Quiero que superen esa nota que tuvieron en la anterior. Y pues, bueno, Kenia y Sara creo que salieron, digamos, bien. Yo salí mal. Pues No me lo evaluó usted, o si como tengo ahí un solo desorden. ese creo que lo evaluó Toño. Ah. Sí. Así es que bueno, si no hay nada más que decir, entonces nos quedamos ahí, esperando que el día de la tutoría de repaso no tengamos ningún inconveniente. Vaya. Sí. Bueno, gracias, Lick. Y cualquier otra duda en la tarea, ahí le vamos a estar escribiendo. Vaya, perfecto, no hay problema. Bueno. Bueno. Cuídense, feliz día. Gracias, Lick. Bueno.